no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos. Mi nombre es William Obregón Arboleda. Estamos transmitiendo desde Buenaventura, Valle, Colombia, trayéndole estas buenas nuevas de nuestro Padre, del reino de Dios, para todos nosotros, de lo que hemos venido compartiendo ustedes este mensaje, estas buenas nuevas, de lo que todo esto se trata, del Rey, el reino y sus hijos. Entonces, para los hijos de nuestro Padre, y esta es nuestra herencia. Hoy día vamos a continuar profundizando sobre este mensaje, la palabra del reino. Cuando hablamos reino, estamos hablando el país de nuestro Padre, y la lengua, el vocabulario o el lenguaje de nuestro Padre. Así que esta palabra es importante para nosotros porque esta palabra, como dijo Cristo, las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Hoy en día, como lo estuvimos diciendo en el mensaje anterior, existen un promedio de 7,000 idiomas en el mundo hoy en día. 7,000 idiomas, y hay un promedio de 198 países. Y cada país tiene su lengua, tiene su idioma y tiene su vocabulario. Por eso esta palabra que estamos hablando aquí no es palabra de aquí en la tierra, no es de este mundo, pero es un lenguaje, como todo país tiene su lengua. Por eso el Señor nos ha dado su Espíritu, el Espíritu de Dios que mora ahora en nosotros, para que podamos entender este lenguaje. Y todo lo que Cristo habló en su venida nos habló de su país, que Él es un rey, vino de su reino, de su país, y nos habló su palabra. Y esta palabra fue hacernos una invitación, gloria a Dios, que nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria. Por eso tenemos que ponerle oído a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo más importante que tenemos aquí en el mundo, porque su palabra es ley y su palabra es con autoridad, y nosotros, como sus hijos, escuchamos la palabra de nuestro Padre. Por eso dice que tiene oídos para oír, oiga lo que está diciendo el Espíritu Santo, gloria a Dios, porque su palabra es espíritu y es vida. Por eso nosotros tenemos que vivir de esta palabra, nutrirnos de esta palabra, porque la palabra de Dios, este libro que es la Constitución, para que la conozcamos, a través de la palabra, conozcamos y entendamos a nuestro Padre. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? ¿Y de qué es lo que trata todo esto? Gloria a Dios. Así como lo dice ahí en Mateos, que estuvimos viendo este versículo de Mateos, que estamos hablando que esta palabra, cuando alguno oye la palabra del reino, estamos entendiendo cuando habla la palabra del reino, gloria a Dios, estamos hablando de su país, la palabra del reino que es del país del cielo. Tanto habla del reino de Dios, que es su trono, y habla del reino de los cielos, que hay más de un cielo, y es el territorio que Dios gobierna. Por eso cuando hablamos de reino, estamos hablando tanto de su país, y estamos hablando de gobierno. La palabra reino significa gobierno, que ahora está aquí en la tierra. El reino de Dios está aquí en la tierra. Y esta es la invitación, por eso Cristo dijo, el reino de Dios ha llegado, que está hablando que su gobierno, llegó el rey y llegó el reino aquí a la tierra, y eso es lo que Cristo vino a colonizar y extender y establecer su reino aquí en nuestros corazones, su gobierno que gobierna nuestras vidas. Y esto es lo que estamos hablando, y nos devolvió que el dominio. Por eso habla cuando alguno oye la palabra del reino. Aquí no estamos hablando, cuando Cristo vino no trajo religión. Cristo no es un religioso. Aún el llamado cristianismo hoy en día, que se practica en todas estas iglesias, que son doctrinas de hombres, mandamientos, enseñanza y costumbres. Por eso no hemos entendido a Cristo. Necesitamos saber, este es un fundamento, algo fundamental, que Cristo es un rey. Él es rey y Señor. Gloria a Dios.
rey de qué, de su reino, de su país donde él vino. Por eso Cristo habló que mi reino no es de este mundo. Tanto su reino, su país de donde él vino y su lenguaje, gloria a Dios, porque dice a los hijos, vino a nosotros a traer nuestra palabra, por eso viene esta palabra, es revelada a sus hijos, porque viene por revelación. Y eso es lo que Dios quiere, que lo entendamos y lo conozcamos a través de su palabra. Gloria a Dios. Por eso habla aquí cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, porque ese es el problema hoy en día, que no hemos entendido a Jesucristo. Jesucristo vino hace 2000 años de su país, gloria a Dios, vino aquí a nosotros, nos trajo su palabra, su reino, los ha establecido en los corazones, ahora está sentado a la diestra del Padre, volvió a su reino, a su país. Y esa es la invitación que nos ha hecho a todos para que seamos ciudadanos de su país, nos ha abierto las puertas para que seamos ciudadanos, por eso nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria, de su gobierno, que no pasa a otro, es un gobierno eterno. Y esto es importantísimo para nosotros. También habla, dice que después que oímos esta palabra viene Satanás y trata de robar la palabra que fue sembrada. Cuando estamos hablando de sembrar, gloria a Dios, sembrar la semilla es la palabra que se siembra en nuestros corazones. Cuando la oímos, gloria a Dios, la escuchamos y la aplicamos en nuestra vida y perseveramos y nos dedicamos a la palabra de Dios. Gloria a Dios, esto es importante, ese es el versículo 13-19. También lo explica aquí, lo explica aquí en Marcos capítulo 4 también, Marcos capítulo 4. Gloria a Dios, esto es importante para nosotros porque es lo más poderoso que tenemos nosotros aquí en la tierra, es la palabra de Dios, no tenemos más. Y esa es la palabra la que manda, la Constitución, la palabra para los ciudadanos, para los hijos de Dios, para que vivamos de acuerdo a esta palabra. También cuando habla aquí en Marcos, que está hablando de la misma palabra, gloria a Dios, en el versículo, capítulo 4, versículo 14, el sembrador es el que siembra, ¿qué? La palabra del reino, el sembrador que es Cristo, gloria, que vino a sembrar, ¿qué? Su palabra, vino a hablarnos su palabra, esta palabra es del reino, y la vino a plantarla en nuestros corazones. Por eso dice, las palabras que yo le hablo a ustedes son espíritu y son vida. Gloria a Dios. El Espíritu es el que siembra la palabra en nosotros y nos da, ¿qué? Vida, para que nosotros vivamos aquí de acuerdo a su palabra. Pues la palabra de Dios es vida eterna. Por eso dice el sembrador, el que siembra, ¿qué? La palabra en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Y esa es la que nos da vida. Por eso Cristo dice, yo he venido a darle a ustedes vida y vida en abundancia. Yo he venido a ustedes vida y vida en abundancia. Cristo vino a darnos lo que nosotros habíamos perdido, era el Espíritu Santo, ahora viene por medio de la palabra. Y en el versículo 20 dice, donde se siembra la palabra, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Donde se siembra la palabra es en tu vida, en mi vida, en nuestros corazones, la que fue sembrada en buena tierra. La palabra que se siembra en buena tierra, son los que oyen la palabra, los que oímos la palabra, porque la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios, y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Es la palabra de Dios. Por eso es que es importante que nosotros nos dediquemos a ¿qué? A la palabra de Dios, la palabra del reino. Por eso nos manda a buscar ¿qué? Su reino, buscar primeramente el reino. Está hablando de dedicarnos a su palabra, gloria a Dios, y a la oración, su palabra, que la que va a renovar nuestras mentes, nuestros corazones. Y la palabra es que nos revela, gloria a Dios, los secretos y los misterios del reino de Dios que están escritos aquí en la Constitución. Por eso habla ahí en ese versículo 14 que siembra la palabra. Hoy día los hombres van a hablar de que sembremos plata. Como el hombre no ha entendido a Dios, ni lo conoce, ni sabe quién es Él, todo lo hemos materializado, creyendo que esto se trata de plata. Esto no se trata de plata, esto se trata del reino de Dios, que es el dueño del oro y la plata. Por eso aquí no le hablamos la plata, porque en el reino de Dios todo está suplido. En el reino de Dios somos herederos, somos dueños, somos hijos de nuestro Padre, y todo es nuestro. Lo que es de nuestro Padre es nuestro, porque nosotros somos herederos. Herencia del Padre son los hijos. Pero hoy en día la gente habla que sembremos plata porque no lo ha entendido ni lo ha conocido. Gloria a Dios. También un versículo más aquí vemos en Lucas capítulo 8, versículo 11 y 15, capítulo 8, gloria a Dios, versículo 11 y 15 también nos habla de lo mismo.
Porque es importante que vamos a estar aquí profundizando, porque esto es lo más poderoso que hay, es lo más importante que hay aquí en la tierra, y eso es lo que vale, esto es lo que vale, porque la palabra de Dios es con autoridad, tiene derecho legal. Por eso tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios, por eso tenemos que ponerle oído, porque viene por el oír la palabra del reino. Dice esta después, en el versículo 11, esta después la parábola. La semilla es, ¿qué? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, no es plata. No es plata, es la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios nosotros fuimos creados. Todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. Gloria a Dios. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Es lo más poderoso que hay aquí en la tierra. Por eso quiere que nosotros nos llenemos su palabra, que la conozcamos y lo entendamos a través de su palabra. Y en el versículo 15 nos dice: mas la que cayó en buena tierra. La palabra que estamos hablando aquí, esta es una palabra pura y verdadera. Esto es una palabra recta y perfecta, porque es la palabra que Cristo habló. Gloria a Dios, la palabra del reino. Gloria a Dios. Estos son los que con corazón bueno y recto, los que oyen la palabra, gloria a Dios, la que cayó en buena tierra. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra que escuchamos. ¿La palabra de qué? Del reino. Gloria a Dios. Que con corazón bueno y recto retienen la palabra que ustedes están escuchando aquí y dan fruto con perseverancia, porque hay que perseverar ¿en qué? En la palabra. Tenemos que perseverar en esta palabra, porque como Cristo dijo: así como yo vivo de la vida del Padre, el que me come vivirá por mí. Gloria a Dios, porque esta palabra es nuestro sustento, nuestro alimento, nuestra vida. Esta palabra es la que nos da vida, es la palabra que nos da vida y vida en abundancia. Por eso nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra de Dios. Así como comemos comida para alimentar nuestro cuerpo todos los días, así mismo tenemos que comer de la palabra de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Gloria a Dios. Por eso también ahí estuvimos viendo ese Mateos capítulo 24, versículo 35, que esta palabra es tan poderosa y que es tan importante, que la única que vale, gloria a Dios, porque le dice: los que guardan mi palabra, eso es lo que son los hijos de Dios. Habla que cielo y tierra pasarán, en aquel versículo capítulo 24, versículo 35, cielo y tierra, imagínense, cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Esa palabra que ha venido de generación a generación sigue corriendo su curso, la palabra de Dios. Tú y yo vamos a pasar de aquí en un poco tiempo, porque un día para el Señor es 1000 años y 1000 años son como un día, pero su palabra nunca pasa. Por eso tenemos que fundamentarnos ¿en qué? En la palabra de Dios, que es roca. Gloria a Dios. Aquí lo habla también en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, gloria a Dios. Versículo 60, cuando Jesucristo alimentó a esos 5000, les dio a comer pan y comieron hasta que se saciaron. Y él les dijo un versículo aquí en el versículo 60, versículo 57. Miremos ese versículo, que es importante también. Dice en el versículo 57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Comer y beber a Cristo, porque dice que Él es el pan de vida. Él es el pan de vida, Él es agua viva. El que me come a mí nunca más tendrá hambre, y el que me bebe a mí nunca más volverá a tener sed. Como le habló a la mujer samaritana en el pozo, que Él venía, que dice que dentro de nosotros brotarán como ríos de agua viva. Esa agua viva que Cristo vino a plantar para poder saciar, gloria a Dios, y llenando esa satisfacción, porque lo que tenemos dentro es una necesidad, y el único que la puede saciar, llenarnos de lo que verdaderamente necesitamos, esa es su palabra. La palabra del reino es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso esta palabra, seguimos leyendo ahí, veamos en el versículo 60, porque aquí les habló también de comer su pan y beber su sangre, su carne y su sangre les habló a ellos. Y en el versículo 60, estas personas que había alimentado, que le había dado de comer, se habían saciado,
gloria a Dios. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la oirá? Dura palabra es esta, ¿quién la oirá cuando él habló de comer su carne y beber su sangre? Hermano, no entendieron. Porque está hablando de su palabra. Para la carne, para el hombre natural esto es duro, pero para el hombre espiritual no. Gloria a Dios, porque nosotros fuimos creados por esta palabra y necesitamos esta palabra para poder vivir nosotros. Porque tenemos que vivir de la palabra de Dios, o si no vamos a seguir vidas vacíos dentro, buscando otras cosas para tratar de llenar ese vacío. Solo Cristo lo puede saciar. Gloria a Dios, es solo lo único que nos puede llenarnos de amor, de paz, de gozo, de alegría. Por eso vino a darnos esta palabra, y esta palabra es vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la oirá? ¿Quién la oirá? Y pasemos ahí el versículo 63. Y Cristo dice, el Espíritu es el que da vida. Gloria a Dios. La carne para nada aprovecha. Para nada aprovecha el hombre natural, físico, porque estamos muertos espiritualmente. Por eso necesitamos esa vida espiritual, para poder estar saciados de esa plenitud, de esa vida de Dios, porque nosotros fuimos creados por Dios. Gloria a Dios. Así como la mujer tiene un niño y tiene que tomar leche para sustentarse y para vivir, así mismo nosotros fuimos creados de esta palabra. Esta palabra es nuestra fuente, es nuestra vida, es nuestro sustento, es nuestro alimento. Eso es lo que todos necesitamos, que el mundo necesita para poder saciarnos y llenar este vacío que hay dentro de nosotros. Todos nosotros anhelamos esto. Por eso habla de la palabra del reino. La palabra del reino, la palabra de Dios, esta palabra que Cristo vino a hablarnos, a traernos, la necesitamos para vivir de ella. Por eso dice, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida. Las palabras, dice, que yo les hablo, son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Por eso esta palabra es para nuestra vida, la que va a alimentar nuestra alma, nuestra mente, nuestros corazones, y nos va a llenar de su palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. Así que cuando Cristo le habló su palabra, muchos de ellos los dejaron. Aquí en el 68, veamos el versículo 60, gloria a Dios. Pedro, cuando el Señor les dijo que todos se fueron, lo dejaron. Aquí Jesús le respondió a Simón Pedro cuando le dijo, ¿acaso usted también se quieren ir? Porque todos los discípulos dejaron cuando le habló de comer su carne y beber su sangre. Y le dijeron, escucha en el versículo 67, Jesús le dijo a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Mas Pedro, Simón Pedro, le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna. La palabra del reino es vida eterna. Gloria a Dios. Es vida eterna. Por eso nosotros necesitamos estas palabras. Por eso estamos trayendo a ustedes estas palabras, estas buenas nuevas del reino de Dios. La palabra del reino de Dios. Para que conozcamos a Dios a través de su palabra. Gloria a Dios, que nos revela los secretos y los misterios de quién es Él. Lo que Él quiere que lo conozcamos y lo entendamos. Gloria a Dios. Como dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4. Nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, de las cosas materiales, terrenales, naturales y físicas, externas, no solo de estas cosas, no solo de pan, de la vida cotidiana, de la vida diaria. Tenemos que sacar tiempo para la palabra de Dios, la palabra del reino, para conocerlo y entenderlo, de qué se trata todo esto, quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y Cristo dice aquí, su palabra son vida eterna. La palabra de Dios es vida eterna. Y eso es que Cristo vino a devolvernos, esa vida eterna. Gloria a Dios. Por eso ahora, por el medio del Espíritu eterno, el Espíritu de vida que mora en nosotros, gloria a Dios, cuando nos vamos de aquí, vamos a estar con el Señor y vamos a volver aquí, porque eso es lo que ha venido a darnos a nosotros, vida eterna, porque Él es el eterno. Y eso es lo que vino a brindarnos, esa vida eterna, en la gloria, con Él, en su reino. Gloria a Dios. Por eso estas buenas nuevas. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es importante.
Por eso estamos hablando de esta palabra aquí que es poderosísima, hermanos y hermanas. Y yo me gozo de compartir este mensaje con ustedes, que es buenas nuevas. También lo habla aquí en Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 13. Nos está hablando de esta palabra del reino, que es importante para nosotros. Nos dice, porque la palabra de Dios, la palabra del reino, la palabra de Dios, su palabra, la que tiene todo el poder y la autoridad. Gloria a Dios, por eso nos ha dado su palabra. Dice que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es vida y eficaz, que hace efecto. Gloria a Dios. Es viva y eficaz, dice, y es más cortante o penetrante que toda espada de dos filos, que penetra en nuestra vida, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que divide lo que es el alma y el espíritu. Gloria a Dios, porque nosotros como seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos tres partes nosotros y necesitamos esa parte espiritual. Por eso la palabra es para el espíritu, el alma, la mente y el corazón. Necesitamos nutrirnos de esta palabra, porque es la única que tenemos, hermanos, la única, y esta palabra es nuestra herencia. Y esta palabra es la palabra del reino. Por eso cuando alguno escucha esta palabra del reino y no la entiende, viene Satanás y le roba la palabra para que no crea y se salve. Por eso hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, esta palabra. Por eso dice que pongamos la mente en el espíritu, pongamos la mente en el espíritu para que conozcamos, entendamos la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a ella. Gloria a Dios, porque son los que hacen la voluntad de Dios. Por eso Dios quiso revelarse a través de ¿qué? De su palabra. Por eso la fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Por eso nos está hablando esta palabra. Este es un idioma, gloria a Dios, un lenguaje, un vocabulario que no es de aquí, de este mundo, y no es para el hombre natural ni para religiosos. Esta palabra es para los hijos y las hijas de nuestro Padre. Por eso la escuchamos, gloria a Dios, la aplicamos, la obedecemos en nuestra vida. Esto es lo que se trata, teniendo esa comunión con nuestro Padre, esa relación, eso que fluye en nuestro interior, que nos comunicamos diariamente con nuestro Padre, que nos habla, que lo escuchamos, lo obedecemos y hacemos lo que Él le agrada. Gloria a Dios. Por eso dice hacer esa voluntad es buena, agradable y es perfecta. Y conoce las intenciones del corazón, porque todo está expuesto a la palabra de Dios. Todos estamos expuestos a la palabra de Dios. Por eso la necesitamos en nuestras vidas. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Por eso esta palabra está escrita aquí, que tenemos que darle ¿qué? Cuenta a Dios. Gloria a Dios. Esto se trata, hermanos y hermanas. Esta palabra que Cristo nos ha traído aquí. Vamos aquí al Antiguo Testamento. Gloria a Dios. También nos habla ahí en Isaías capítulo 40. Gloria a Dios. Isaías capítulo 40. Sigue hablándonos de esta palabra, porque es lo más poderoso que tenemos. Capítulo 40, veamos dos versículos, ahí vamos al Nuevo Testamento. Versículos 6 y 8. Versículos 6 al 8. Aleluya. Dice Isaías, voz que decía, da voces, que hablara, que profetizara en el Antiguo Testamento, cuando Isaías profetizó. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué tengo que decir? Dijo Isaías que le dijo el Señor que diera voces, que hablara. Y nos dice que toda carne es hierba, que todo ser humano es como la hierba, y toda su gloria, toda la gloria del hombre, como la flor del campo, que florecemos, que vivimos y florecemos y tenemos abundancia, tenemos todas estas cosas materiales que nos rodeamos de toda esta gloria de aquí, esta tierra. Gloria a Dios. Es bueno cuando Dios nos prospera, bendito sea su nombre. Y vivimos en este mundo, vivimos todas nuestras vidas, y que el hombre es como la gloria del campo, que el hombre es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo, que florecemos, que nos vemos bonitos, gloria a Dios, cuando vamos transitando por este mundo. Y en el versículo 7 dice, la hierba se seca, que nosotros nos vamos a secar como la hierba,
y la flor se marchita, que sabemos que se ve bonita y se marchita, ¿qué? Se muere. Porque el viento de Jehová sopla en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Dice, séquese la hierba, el hombre, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, mas la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos y hermanos, para siempre. Por eso necesitamos esta palabra, que también es que está en medio de esta palabra, que nos ha dado vida eterna a través de su palabra. Gloria a Dios. Porque tanto ahora, en el milenio, en el futuro y toda la eternidad vamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, en su gloria. Y vamos acá al Nuevo Testamento, que nos confirma esta palabra que acabamos de leer, aquí en Piros capítulo 1, gloria a Dios, versículo 23 al 25. También nos habla de ese, que nos confirma que Piro aquí usa este mismo refrán, esta misma profecía de Isaías, gloria a Dios. Dice así, siendo renacidos, nosotros siendo renacidos, que tuvimos que nacer del Espíritu de nuevo, porque lo que el hombre perdió fue el Espíritu, ahora se nos devuelve el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, que Cristo vino a darnos vida a través de su Espíritu, gloria a Dios, el Espíritu de vida que ahora está en nosotros, nos ha dado vida eterna. Dice Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esta simiente que estamos hablando es la palabra de Dios, la palabra de que es el Espíritu de Dios que ha venido a sembrar en nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo, que estará con nosotros para siempre, el Espíritu de vida que ahora está en nosotros, que permanece en nosotros para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por la palabra de Dios, no simiente incorruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso nosotros, esta palabra es que es nuestra vida. Y por eso tenemos que dedicarnos a su palabra. Tenemos que meditar en ella, perseverar en ella, comerla, beberla. Esta palabra, que es la riqueza de Dios, la herencia de Dios para todos nosotros que somos sus hijos. Por eso es tan importante. Por eso aquí no estamos hablando de ninguna religión, no estamos hablando de sembrar. Cuando se habla de sembrar, la palabra de Dios te habla de sembrar plata, que tú le des plata a Dios, que tú siembres a Dios, todas estas cosas que hoy en día hablan estas religiones, que han convertido esto en mercadería y negocio. No se trata de nada de eso. La riqueza de Dios es su palabra. Gloria a Dios, porque es su palabra. Todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y en el versículo 24, porque toda carne, nos dice Pedro aquí también, lo mismo que profetizó Isaías, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio del reino se ha sido anunciada. ¿La palabra de qué? Del reino. Por eso es tan importante esta palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, que tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Gloria a Dios. Y esto es lo que se trata. También podemos mirar ahí en Juan, todo el libro, la Biblia, la Constitución, todo está lleno de estas riquezas, está lleno de estos tesoros. El tesoro de Dios, que es su palabra, que es tan rica, que es tan viva y eficaz, hermanos y hermanas. Por eso la necesitamos nosotros hoy en día, esta palabra. Gloria a Dios que la estamos anunciando aquí, trayéndole a ustedes estas buenas nuevas. Veamos también aquí en Isaías, gloria a Dios. Y vamos a seguir profundizando aquí en esta palabra, porque es que esto es lo que hay. Eso es lo que hay. Vamos de nuevo aquí entremos a Isaías capítulo 55, porque tenemos muchos lugares de donde traerles esta riqueza, esta palabra de Dios para todos nosotros que la necesitamos. Todos necesitamos es la palabra. Yo creo que a estas alturas ya tenemos que estar cansados de religiones y queremos una palabra de verdad, una palabra pura, santa, recta, perfecta. Que esta palabra no se vende ni se compra como hoy en día la gente que anda vendiendo a Dios, anda vendiendo la palabra, que anda cobrando, que anda pidiendo, que anda haciendo todas estas cosas que no tienen nada que ver. Gente que no ha entendido, gente que no hemos entendido de qué se trata todo esto. Vamos a Isaías 55, porque tenemos muchos lugares donde traerles estas buenas nuevas, esta palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquí nos habla, empecemos el versículo 1, dice: a todos los sedientos, a todos los que tienen sed,
hambre, sed de justicia, todos los sedientos, que tenemos sed, que andamos buscando esa respuesta, que andamos buscando lo que habíamos perdido, andamos buscando el reino de Dios. Por eso dice Dios que buscar primeramente mi reino, es como ese tesoro perdido, como esa perla perdida, es como esa semilla de mostaza que se planta, ese reino que andamos buscando sedientos. Estamos sedientos de algo verdadero, algo puro, algo santo. Gloria a Dios. Y Dios nos trajo esa respuesta. Nos trajo para resolver toda esta situación en que estamos nosotros, en que estamos metidos, en lo que necesitamos. Gloria a Dios. Por eso Cristo trajo el reino de Dios aquí a nuestras vidas. El reino de Dios está aquí en la tierra ahora. El reino de Dios está aquí ahora. Y que podemos entrar a ser parte de su reino, de su gloria, porque es la intención de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Es para nosotros ahora. No en el milenio, sino ahora que podemos entrar en esta experiencia. Gloria a Dios. Por eso se habla de los sedientos, dice, venía las aguas. Cuando habla de agua, está hablando de su espíritu, esa agua viva, ese pan vivo, esa agua que la mujer samaritana bebió y se sació y se llenó y brotó dentro de ella como ríos de agua viva, satisfació ese deseo, ese vacío que tenía adentro. Y eso es lo que Cristo viene a llenar tu interior, viene a llenar nuestro interior, nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, a sanarnos, para que vivamos vidas plenas, vidas dignas de Él. Y todo tiene que ser a través de su palabra, hermanos y hermanas. No hay más. Venían las aguas a los que no tienen dinero, a los que no tienen dinero, gloria a Dios, a los que no tienen dinero, dice, vení, comprá y comé, vení, comprá y comé, vení, comprá sin dinero y sin precio vino y leche. Oh, aleluya. ¿Qué estamos hablando aquí? De la palabra de Dios. En el reino de Dios, gloria a Dios, ahí está todo suplido, ahí no hay escasez, ahí no hay ruina, miseria, pobreza. En el reino de Dios está toda la alternativa que Dios nos ha dado a nosotros por herencia, por derecho legal como hijos e hijas de ella, que obtengamos nuestra herencia. Hermanos y hermanas, oh hermanos, si le ponemos atención a esta palabra y la aplicamos en nuestra vida y nos dedicamos a leer su palabra, a conocerlo, a entenderlo, entrar a nuestro aposento, gloria, delante de su presencia, hable. Podemos hacer cualquier pregunta que tengamos, que nos dé respuestas y nos dé soluciones. Por eso la solución y la respuesta es el reino de Dios. Aleluya. El reino de Dios es todo, hermanos y hermanas. Lo que habla Cristo aquí. A los que no tienen dinero, eso que tú no puedes pagar, a los que están vendiendo la palabra de Dios, lo que te la cobran, lo que te piden por la palabra de Dios, estas personas que están en ignorancia, que no lo conocen y lo entienden, en todas estas congregaciones que hablan de diezmo, que de pato, que de siembra, que de primicia, todas estas cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, porque ellos no tienen reino. Allá no hay reino. Allá hay lo que hay religión, costumbres y tradiciones, tú tienes que pagar allá. Pero acá en el reino tú eres el dueño y heredero. Pues mira lo que dice Jesucristo, a los que no tienen dinero, los que no tienen plata, vení, dice, comprá y comé. ¿Comprá qué? Gratuitamente y comé, vení. Comprá sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando está hablando vino y leche, está hablando de su palabra, que es ese vino que es rico, esa leche que es sabrosa, la leche que es la palabra de Dios, gloria a Dios. Sin precio y sin dinero, no te cuesta un centavo, porque es tu Padre y es lo que Él quiere, que te pertenece a ti por derecho. ¿Cómo vamos a pagarle a nuestro Padre lo que es nuestro? Y dicen, ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Pan, está hablando de su palabra. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Nosotros vamos allá de estos lugares, estas congregaciones, y nos cobran y pagamos y nos venden. Hermano, esto se ha vuelto, todo esto es un mercaderío hoy en día, y no tienen ni clue ni de qué se trata todo esto, porque allá no hay reino. No saben, no hablan del reino. Lo único que no hablan es del diezmo, pato, siembra, primicia, ofrenda y todas esas cosas que los hombres han caído en esa vaina, el lucro. Gloria a Dios. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Cuando está hablando pan, estamos hablando de su palabra. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. En esa religión, como le dijo Jesucristo a la mujer samaritana, si tú continúas viniendo aquí en esta montaña, vas a tener sed de nuevo, pero el agua que yo te voy a dar
correrán como ríos de agua viva. Hay uno implantado aquí dentro de nosotros, hay uno implantar su reino, gloria a Dios. Y en el reino lo tenemos todo, que está en nuestros corazones. El reino de Dios está dentro de nosotros aquí en la tierra ahora por el gobernador que es el Espíritu Santo. Y dice, ¿por qué gastan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará nuestra alma con grosura, nos deleitaremos, aleluya, porque dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra y por siempre y para siempre. Nos gozamos y nos gloriamos en su presencia, nos alimenta nuestra alma con grosura, felicidad, gozo, paz, alegría. Eso es lo que Cristo ha venido a llenarnos de esa vida del reino. La vida que vive Dios ha venido a implantarla dentro de nosotros, ha venido a implantar su vida, su espíritu que estaba en él, ahora lo ha implantado en nosotros su Espíritu Santo, que ahora mora con nosotros, aleluya. Hermano, y esto es buenas nuevas. Y se deleitará nuestra alma ¿con qué? Con grosura, de esa plenitud, de gozo, de alegría, de felicidad. Lo que todos buscamos, lo que todos queremos. Vivir una vida plena, una vida feliz, una vida contenta, alegre. Dios no nos ha puesto aquí, hermanos y hermanas, para estar pasando sufrimiento, para estar en toda escasez, ruina, miseria, pobreza. Eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Porque si mi padre es rico, él es el dueño de la plata, y yo soy su hijo, hermano, ¿cómo voy a estar pasando aquí necesidad si Dios es mi padre? Por eso necesitamos conocerlo y entenderlo. Por eso dice, vengan a mi reino, buscad mi reino. Le ha placido a nuestro Padre, a nosotros, ¿qué? El reino de Dios. Y en el reino de Dios es el dueño de todo. Él es rey y señor ¿de qué? De todo. Por eso ha venido a compartirlo todo con nosotros. Aleluya. El 4. He aquí que yo lo doy por testigo a los pueblos. Está hablando de Cristo. Gloria a Dios, lo dio por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Está hablando de la venida de Cristo, cuando Isaías profetizaba que venía Cristo. Bueno, ya vino, estableció su reino y se fue de nuevo para su país, está sentado a la diestra del Padre, aleluya. Y el reino está aquí por medio del gobernador, que es el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Eso es lo que está hablando aquí. Gloria a Dios. Inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma y haré con ustedes pacto eterno. Las misericordias de David, que Dios hizo un pacto con David, Dios, aleluya, de construir esta casa, ¿no? Prometió un hogar, por eso Cristo vino por medio de esa descendencia, la descendencia de David, establecer su trono aquí. Ahora el trono está establecido en nuestros corazones, aleluya, gloria a Dios. También dijo Cristo, yo me voy, ahí en Juan capítulo 14, yo me voy y les prepararé un lugar, y el lugar que les prepararé, y vendré otra vez y los tomaré conmigo para que cuando yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y ustedes saben el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que esto está hablando aquí. Gloria a Dios, pero ahora el reino de Dios está establecido en nuestros corazones, su gobierno, que gobierna nuestras vidas ahora, que nos guía, nos dirige, gloria a Dios, y nos ha hecho administradores de su reino. Las misericordias de David, el pacto que hizo con David. Gloria a Dios. Me había pasado un versículo, vamos al versículo 5. He aquí llamarás a gente que no conociste, somos nosotros los gentiles, a gente que no conocieron, correrán a ti, está hablando de nosotros los gentiles, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Que lo busquemos, nos hablando. Buscad primeramente, ¿qué? Mi reino y mi justicia, y todo lo demás que tú necesites en la vida, cosas materiales, todo será añadido, dice la palabra. Todo será añadido, le será añadido. ¿Y qué? Buscando ¿qué? Su reino. Por eso le ha placido a nuestro Padre Celestial darnos a nosotros ¿qué? El reino, porque en el reino no hay necesidad, no hay escasez. El reino es todo, Él es el reino dueño de todo. Por eso nos manda a buscar su reino. Una sola cosa nos mandó a buscar Cristo, que buscáramos su reino. Aleluya. Gloria a Dios. Necesitamos entender este mensaje. Por eso estamos hablando de un lenguaje, y pregunto que tú le pongas oído y lo entiendas de lo que estamos hablando aquí, porque no hay más. Y eso no lo vas a escuchar, los hermanos, en las iglesias llamadas cristianas hoy en día, porque ahí no hay reino. Todo lo que hay es religión. Cristo no es un religioso. Gloria a Dios. Dios es un padre de familia, nosotros somos sus hijos y Cristo es nuestro hermano. Gloria a Dios. Busca a Jehová, gloria a Dios,
Busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Está cercano, aquí en el corazón está. Por eso dice, cuando vas a orar, entra a tu aposento, cerrada la puerta y orá a tu Padre Celestial que está ahí contigo, y que está ahí contigo, te escucha en secreto y te va a recompensarte en público. Él no dijo que fuéramos estructura, porque Dios nos encuentra en un ladrillo, hermanos y hermanas. Por Dios, eso es una ignorancia, creer que Cristo está en 4 pedazos de ladrillo. Él nos encuentra en 4 pedazos de ladrillo porque Él es espíritu. Eso se encuentra aquí en el corazón. Aleluya. Gloria a Dios. El versículo 7. Deje el impío su camino, el impío, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, y el hombre inicuo sus pensamientos, que nos apartemos del pecado, porque nosotros no nacimos en pecado, nosotros nacimos buenos. Después del capítulo 3 fue que primamos a hacer que todos pecamos, que Adán pecó. Y vuelva hacia Jehová, volvámonos a Dios. Por eso habla de arrepentimiento, ¿no? Cuando vino Jesucristo dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, está aquí, ahora está aquí el reino. Está hablando de que nos arrepintamos de todos nuestros malos caminos. Arrepentir sencillamente es cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad y el rumbo que llevamos en nuestra vida, todas estas cosas religiosas que estamos poniendo en práctica, que practicamos hoy en día, que el hombre no se quiere arrepentir, los líderes religiosos no se quieren arrepentir, no se arrepintieron en ese entonces, no se van a arrepentir ahora por el reino. Tenemos que dejar todas esas religiones, ¿por qué? Y buscar el reino que está aquí dentro de nosotros. Esperemos que entendamos este mensaje. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Gloria a Dios. Porque Él es el Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Y nos dice aquí una palabra muy buena e importante que le pongamos oído, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Lo que tú piensas no es lo que Dios está pensando. Y nosotros necesitamos pensar lo que Él está pensando. Por eso Él necesita poner su mente en nuestra mente. Y eso lo hace por medio del Espíritu Santo. Por eso mis pensamientos no son sus pensamientos. Por eso nosotros necesitamos ¿qué? La mente de Cristo. Y solo tenemos esta mente de Cristo cuando nos arrepintamos. Necesitemos su reino, gloria a Dios, e implantemos esta palabra en nosotros. En el reino de Dios encontramos a Dios, donde Él mora, donde Él vive, donde Él habita, donde lo podemos encontrar, donde lo escuchamos, es en su reino. Y lo hace a través de su Espíritu, que pone que sus pensamientos, nuestros pensamientos. Por eso dice que pongamos la mente, el oído, la mente a su palabra, gloria a Dios, en el Espíritu. Esto es muy bueno. Yo me gozo, aleluya. Por eso dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. Lo que Dios está pensando no es lo que nosotros estamos pensando. Por eso nosotros necesitamos buscar la mente, su mente, y solo vamos a hacer a través de leyendo su palabra, dedicando su palabra, meditando su palabra, perseverando en su palabra todos los días, día y noche. Yo tengo hambre y sed de ti, y solo a ti buscaré. Tenemos que buscar la palabra de Dios, que es la palabra que, hermano, lo que más vale en este mundo es la palabra de Dios. Ni sus caminos, mis caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Él va por un camino, nosotros vamos por el otro. Aleluya. Así que tenemos que buscar el camino y el pensamiento de Dios, que ponga su pensamiento en nuestra mente para que pensemos como Él, para que veamos como Él. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso habla que tenemos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo tenemos que llenarnos de la palabra de la Constitución, que va a renovar nuestra mente, nuestros corazones. Aleluya. Dijo Jehová, dice, como son más altos los cielos que la tierra, porque Él está en su trono, gloria a Dios, así son mis pensamientos más altos que sus pensamientos, y más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la riega la tierra, y hace germinar y producir y da semilla al que siembra. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La palabra que yo le hablo a ustedes son espíritu y son vida. Que se siembra esta palabra y pan al que come. Estamos hablando de la palabra de Dios, la palabra del reino. La palabra del reino. Aquí no está hablando de plata. Porque en el reino tú no te preocupas por la plata. Porque es el Rey que es dueño de todo y nosotros somos herederos, nos ha dado abundantemente todas las cosas, todo nos ha dado en abundancia, aleluya, todo lo que necesitemos hasta que nos saciemos, porque todo esto es nuestro, es de nuestro Padre, nosotros somos herederos de todo esto.
Y es imposible que nosotros aquí estemos mendigando, gloria a Dios, que estemos mendigando pan, que estemos pagando trabajo. Y la razón es porque no lo hemos entendido. No estamos buscando lo que Él nos mandó a buscar. Que nos mandó a buscar fue su reino, no religión. Él nos mandó a buscar una sola cosa, su reino, buscar mi reino y mi justicia. Lo que trajo una cosa, sola cosa trajo. Le ha placido a nuestro Padre darnos el reino, venir y heredar el reino preparado para ustedes antes de la fundación del mundo. Es que vamos a encontrar su reino, encontramos su palabra, encontramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, encontramos todo en el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Él no quiere enriquecernos de este reino, hermano, que es la riqueza de Dios. El reino, estamos hablando de todo, no está excluyendo nada. Todo lo ha incluido en su reino, tanto en el cielo como en la tierra. Por eso habla, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en esta tierra como en el cielo. Aquí está el reino de Dios, aquí en esta tierra está establecido en nuestros corazones su gobierno por el gobernador que es el Espíritu Santo que está aquí ahora, viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso no hablamos de religión, porque un religioso no va a entender este mensaje, ni pastores, profetas, nada de esa gente va a entender este mensaje porque no están predicando este mensaje. Por eso en Mateo 24, versículo 14, será predicado estas buenas nuevas del reino para testimonio a todas las naciones. Un solo mensaje tenemos que predicar todos. Y entonces viene el fin. El fin está colgado en una palabra, en un mensaje, el reino de Dios, no cosas religiosas. Por eso los religiosos no entienden hoy en día el reino. Los religiosos no entendieron en entonces, y peor, no entendemos esto, que hoy día estamos más confundidos. Hoy día tenemos más religión, religiosidad por todo el mundo. Por eso este mensaje no se está predicando en las congregaciones hoy en día, porque no hay reino ahí aún. Los líderes religiosos de hoy en día son el obstáculo número uno que bloquean este mensaje, que no quiere que este mensaje llegue. Como lo dice ahí en Mateo capítulo 23, versículo 13, gloria a Dios, que no entran ellos, ni dejan de entrar a los que quieren entrar a esta experiencia, experimentar el reino de Dios, que es lo que tú necesitas en tu interior. En vez de darnos el reino, nos dan pura religión, costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanza de hombres. Y eso no va a funcionar, ya lo tenemos comprobado. Se comprobó con el pueblo de Israel. Hoy en día lo compruebas tú en tu religión que tú estás metido, a la que tú perteneces, no sé cuál sea. Y da semilla al que siembra. La semilla que se siembra es la palabra de Dios, la palabra del reino. Y da pan al que come, y pan al que come, para que nos saciemos de esta palabra. Dice, así será mi palabra, así será mi palabra, así será mi palabra, que sale de dónde? De mi boca, que sale de mi boca. La palabra que sale de mi boca, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso lo más importante en tu vida, en mi vida, en este mundo, para el ser humano, es la palabra del reino. Es el reino de Dios. Ahí es que encontramos su palabra, aleluya, que se siembra en nuestros corazones, como esa semilla de mostaza que se planta y crece y florece y da fruto, aleluya, dándonos conocimiento, entendimiento, sabiduría y revelación, revelando los secretos y los misterios del reino de Dios para que lo conozcamos, lo entendamos y lo veamos y vivamos con Él. Una vida gloriosa, porque Dios es gloria, y todo lo que ha venido a darnos es gloria, a compartir su reino y su gloria. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Esto es rico. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Hermanos y hermanas, por eso le estamos trayendo y enviando esta palabra a su corazón, hermano, que yo sé que esta palabra penetra como esa espada de doble filo, llega a tu corazón como esa agua viva, como ese pan vivo, y te llenas y te sacia. Yo necesito esta palabra del reino, yo necesito llenarme de esta palabra del reino, que cambie mi mente, mi corazón, mi vida, mi circunstancia. Todo lo cambia la palabra de Dios, hermanos y hermanas, aleluya. Esta palabra es que nos da vida y vida en abundancia. Eso es lo que ha venido Cristo. Cristo no vino aquí para que nosotros nos ruinas, miseria, así que no vino a cobrarnos, a pedirnos,
a vendernos, Él ha venido a darnos nuestra herencia, y que es el reino de Dios, aleluya. Hermano, esto es glorioso, esto es glorioso. Hay tantas experiencias, hermanos y hermanas, aquí en esta palabra de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Veamos aquí que vamos acercando este fin. Vamos a Isaías. Mañana vamos a seguir continuando aquí en esta palabra, gloria a Dios. Veamos aquí en 45, gloria a Dios, capítulo 45. La palabra del reino, la palabra del reino. Esta palabra es para ti, hermanos y hermanas. Esta palabra es para toda la humanidad. Gloria a Dios. Esta palabra es la que te va a saciar, la que te va a llenar, la que te va a abundar, hermano, la que te va a dar vida, la que te va a levantar, la palabra que tiene todo el poder y la autoridad. Es esta palabra de Dios, aleluya, gloria a Dios. 45:20, sigamos profundizando, que esta palabra, hermano, es tan buena que todos nosotros la necesitamos. Gloria a Dios. Veamos el 45 versículo, veamos el versículo 22. Bueno, veamos el 21, aquí veamos el 21. Gloria a Dios. Veamos el 21, proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, desde antes de la eternidad, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, no hay más Dios que yo, Dios Elohim, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Él es el único Dios verdadero, el Dios eterno, nuestro Padre. Y dice, mirad a mí, por eso dice que pongamos la mirada en Él, ¿no? Ponga la mirada en Él, que es el autor y consumador, a Cristo Jesús. Mirad a mí y sé salvos. Mirad a mí y sé salvos. Tenemos que poner la mirada en Él, no en el hombre. En Él, no en el hombre. Porque maldito el hombre que confía en otro hombre. Solo en Él. Él es el único que vino a dio su vida por nosotros. El único que nos trae el reino de Dios. El único que nos va a llevar el Padre. Gloria a Dios. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Todos los términos de la tierra. Todo el mundo cabe en el reino de Dios, todo. Dice, venid todos, vengan todos, recibí o tengan su herencia, el reino preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Vengan todos, gloria a Dios, todos los términos del mundo, de la tierra, porque yo soy Dios Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios significa Elohim, el Dios corporal, y no hay más. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió la palabra en justicia, de mi boca, la palabra de su boca. Hermanos y hermanos, aleluya. Y no será revocada estas palabras, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua que Él es Dios. Por eso nosotros, el Señor, Él es Rey. Por eso nosotros nos humillamos delante de Él, nos arrodillamos delante de nuestro Padre, lo adoramos y lo amamos, lo alabamos, aleluya, Padre, aleluya, gloria a Dios. Nos arrodillamos ahora, aleluya, nos postramos ahora ante tu presencia, porque Él es un Rey, Él es Rey, y la palabra de Rey es ley. Por eso guardamos su mandamiento, su palabra. Los que hacen a su voluntad, los que van a entrar en su reino, tanto ahora, en el milenio, en el futuro y por toda la eternidad. Por eso nos llama a ser parte de su reino y de su gloria ahora. Por eso toda rodilla se tiene que doblegar y toda lengua va a confesar que Cristo es el Señor, para gloria del Padre, aleluya. También lo vemos ahí, gloria a Dios. También lo vemos ahí en ese versículo. Lo vemos ahí en Filipenses. Gloria a Dios. Filipenses, que nos habla de Cristo. Aquí sabemos de quién nos está hablando. Filipenses, gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Esto es glorioso, hermano. Esto es glorioso. Esto es para que sepamos quién es Él.
A Cristo Jesús, cuando murió en esa cruz, vino, se humilló, y Dios lo exaltó. Dios dio su vida por nosotros. Cristo dio su vida por nosotros. Pagó ese precio, hermano, ese precio tan grande que ya nosotros no tenemos que pagar nada. Somos libres, somos sus hijos, somos hermanos, somos herederos del reino de Dios, del reino de Dios. Así que por eso vino a hacernos libres. Gloria a Dios, a hacernos libres. No le demos nada a nadie. Ya Él es nuestro Padre, ahora somos dueños de todo eso. Dice Cristo, ¿no?, que hizo toda esta experiencia y pasó por todo esto. Dice, por lo cual también lo exaltó. Hasta lo sumó, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Él es el dueño de todo esto, hermanos y hermanos. Él es el dueño, Él es el heredero de todo esto. Por eso vino Cristo de su país, de su reino, aquí en la tierra, y trajo su gobierno. De lo que estamos hablando, del reino de Dios. Cuando estamos hablando de reino, estamos hablando de un país. Y cuando llegó a la tierra, trajo su gobierno. Él es el rey que vino aquí a la tierra y trajo su gobierno. Gloria a Dios. Y a eso nos llamó, a gobernar con Él, a ser parte de este gobierno, un gobierno justo. Como cada país, gloria a Dios, es soberano, tiene una cabeza de jefe de Estado, gloria a Dios. Bueno, aquí en la tierra se llama presidente. Aquí todavía existen reinos, que hay reyes, hay como 29 reyes restantes que están aquí en la tierra. El rey y señor, Él es rey y señor, que Él es dueño de todo. Por eso nos ha llamado a ser parte de su reino, un gobierno justo. Todos estos reinos y gobiernos van a pasar y ninguno nos van a solucionar nuestros problemas. Estos reinos de la tierra no van a resolver nuestros problemas financieros, no nos van a resolver nuestro gobierno. Vemos hoy en día que no han funcionado porque hay democracia, hay estos dictadores hoy en día, gobiernos dictadores como socialista, comunista, todos estos gobiernos que hay aquí en la tierra. Pero el reino de Dios, hermanos y hermanas, es el que necesitamos, es el que vino a darnos respuesta, solución y alternativa para todo el mundo, tanto los presidentes, los países, toda lengua, pueblo, lengua y nación necesita el reino de Dios. Todos necesitamos el reino de Dios, que trae la solución que nosotros necesitamos. El reino de Dios trae orden. Gloria a Dios, que todos tenemos que someternos bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su gobierno, porque es el único gobierno y reino legítimo que hay aquí en la tierra. El reino de Dios está aquí en la tierra ahora, para que entremos a hacer de su experiencia ahora y lo pongamos en práctica ahora, no en el milenio. Si habla de un milenio, el milenio también está asegurado, es eterno, hermanos y hermanos. Por eso nos llama ahora que seamos parte de este gobierno, que viene a gobernar nuestras vidas. Y gobernar solamente significa guiar y dirigir y hacernos administradores de los negocios de nuestro Padre. Venimos aquí porque todo es de Él y nosotros somos administradores de los negocios de nuestro Padre, que nos entrega sus bienes, y nosotros como buenos hijos, aleluya, obedientes, administramos los bienes de nuestro Padre, las cosas que Él pone en nuestras manos, que nos da todo esto de herencia en abundancia. Eso es para sus hijos. Por eso aquí en el reino no existe avaricia, codicia, ambición, no existe negocio, eso que andan haciendo hoy en día, vendiendo la palabra de Dios, cobrando, pidiendo, hermano. Hombres que pidiendo, y no están representando a nadie, ellos representan sus religiones, pero representar un reino, un país, tiene que son como embajadores. Por eso nos hizo reyes, sacerdotes y embajadores de su reino. Por eso le traemos este buen mensaje, estas buenas nuevas del reino de Dios, hermanos y hermanos, lo que todos nosotros necesitamos. Por eso la palabra del reino. Y vamos a seguir profundizando porque aquí hay muchas riquezas en esta palabra que le traemos, muchas buenas nuevas. Y es para ti, es para mí, es para todo el mundo. La palabra del reino. Así que dediquémonos y busquemos el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es un reino justo. Aleluya. Ahí no hay ninguna injusticia. Y toda la injusticia que se está haciendo, nadie se va a salir con la suya, porque todos tenemos que enfrentar un día, tarde que temprano, tenemos que enfrentarlo a Él, el dueño de su mundo. Más que todo, dediquémonos a esto ahora, que nos ha llamado a ser parte de su reino, de su gloria. Que llenémonos de ese reino, llenemos de esta palabra, aleluya, gloria a Dios.
Así que hasta la próxima, mis hermanos y mis hermanas. Ahí los dejo con esta palabra.